Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosa Historia. El episodio de hoy trata sobre Demócrito de Abdera y cuento con los fragmentos porque no he llegado muy poco de él, ¿no? Pero he recopilado unos cuatro fragmentos. Los átomos y el vacío, sobre el lenguaje, lo que él pensaba del lenguaje, el origen de la sociedad, que fue muy importante en aquella época cuando se crearon las ciudades-estado, y sobre el equilibrio del ánimo. Empezamos. Demócrito de Abdera floreció en el año 460 a.C., en la ciudad de Abdera, al norte del mar Egeo. De su vida nos ha llegado unos datos escasos e imprecisos, que quizás no salió de su ciudad natal y que habría sido discípulo de Leucipo, fundador de la escuela atomista. Debió morir en torno al año 370 a.C., lo que le convierte en un filósofo a quien peor le encaja la denominación de presocrático, pues sobrevivió casi 3 años a Sócrates. A Demócrito se le han atribuido numerosas obras sobre temas físicos, éticos, matemáticos, musicológicos y técnicos. De esa copiosa producción han quedado escasos fragmentos, con los cuales y con testimonios de algunos autores, sobre todo de Aristóteles, tenemos hoy que reconstruir su teoría. Los átomos y el vacío. Principio de todas las cosas son los átomos y el vacío. Todas las otras cosas son objetos de opinión. Las cualidades son por conversión, por naturaleza. Solo hay átomos y vacío. Demócrito refuta en ocasiones la apariencia sensible y dice que nada en ella se muestra conforme a la verdad, sino solo conforme a la opinión, y que la verdad de las cosas radica en que ellas sean átomos y vacío. Por convención, así dice, es lo dulce, por convención lo amargo, por convención lo caliente, por convención lo frío, por convención el color, pero en realidad hay solo átomos y vacío. Con ello quiere decir que se considera y se opina que existen las cualidades sensibles, pero ellas en verdad no existen, sino que lo único verdadero son los átomos y el vacío. Sobre el lenguaje. Su voz era carente de significado y confusa, pero gradualmente se fue articulando el lenguaje, y como fueron estableciendo entre ellos sonidos convencionales para designar cada cosa, acabaron por construir para todas las cosas una expresión que todos ellos podían reconocer. Pero dado que tales grupos humanos se formaron por toda la tierra habitada, no todos tenían el mismo idioma, puesto que cada grupo fue construyendo su lenguaje, fortuitamente. Es por eso por lo que fueron diversas las peculiaridades de cada idioma, y los grupos que primero se formaron fueron los progenitores de todas las razas. Demócrito, quien afirma que los hombres son convencionales, lo prueba mediante 4 breves argumentos. La primera es la de homonimia. Diferentes cosas se designan con un mismo nombre. En consecuencia, los hombres no son por naturaleza. La segunda, la de la polinimia. Si a una y a la misma cosa se le aplican nombres diferentes, entonces también ellos son intercambiables, lo cual sería imposible. La tercera, la de la transposición del nombre. Pues, ¿cómo podríamos reemplazar el nombre de Aristóteles por el de Platón y el de Tirtamo por el de Teofrasto, si los nombres fuesen por naturaleza? La cuarta, la de la falta de nombre, semejante, porque de pensamiento derivamos pensar, pero de justicia no derivamos un verbo. Los nombres, por lo tanto, son por azar y no por naturaleza. El propio Demócrito denomina polisemia al primero de estos argumentos, equivalencia al segundo, metonimia al tercero, anonimia al cuarto. Sobre el origen de la sociedad. En cuanto a los primeros hombres, se dice que vivían desordenada y salvajemente, dispersándose aquí y allá por las praderas y nutriéndose con las hierbas de sabor más agradable y con los frutos que crecían espontáneamente de los árboles.
y cuando las bestias iniciaron su asedio, los hombres comenzaron a ayudarse mutuamente, porque la conveniencia fue su maestra, y como temor los llevó a agruparse. Comenzaron poco a poco a reconocerse mutuamente sus rasgos. Los primeros hombres vivían entonces de manera ruda, porque no se había descubierto aún ninguna de las cosas útiles a la vida. Iban desnudos, carecían de vivienda y de fuego, y desconocían todo alimento que no fuera el silvestre. Puesto que aún no conocían la recolección de estos alimentos silvestres, no hacían provisión alguna de frutos para tiempos de necesidad. Por eso muchos de ellos perecían en épocas invernales, debido al frío y a la falta de alimento. Más tarde, ya que la experiencia fue enseñándole poco a poco, comenzaron a refugiarse en cavernas durante el invierno y guardaron los frutos que podían conservarse. Cuando por fin se conoció el fuego y las demás cosas útiles, se fueron descubriendo paulatinamente las artes y todo cuanto podía prestar ayuda a la vida en común. En general, el uso mismo se convirtió en maestro de los hombres, haciendo familiar el aprendizaje de cada cosa a ese ser vivo bien dotado y que posee como colaboradores en toda circunstancia manos, inteligencia y vivacidad de espíritu. Sobre el equilibrio del ánimo. El buen ánimo surge para los hombres mediante la moderación del deleite y la armonía de la vida. Todo lo excesivo y lo defectuoso suele variar y produce una gran perturbación en el alma, y en aquellas almas que son agitadas por grandes desarreglos no se encuentra bien ni están bien animadas. Es necesario que el conocimiento se atenga a lo posible y se contente con lo que tiene, prestando poca atención a quienes envidiamos y admiramos, sin estar a su servicio con la inteligencia, sino observando la vida de quienes sufren desdicha y pensando en la violencia que experimentan. De modo tal que los que tengamos y poseamos nos parezca grande y envidiable, y ya no ocurrirá que suframos en nuestra alma por apetecer más. Pues el que admira a quienes poseen y son considerados dichosos por los otros hombres y en todo momento le está prestando atención, se verá obligado a estar siempre haciendo algo nuevo y a llevar a cabo, llevado por su deseo, algo incorrecto por las leyes prohibidas. Por ello es necesario no buscar estas cosas, sino contentarse con aquellas, comparando nuestra propia vida con las que quienes están en peores condiciones, considerándonos dichosos al meditar cuánto sufren ellos y en qué medida nuestra situación es mejor que la suya. Si te atienes a este conocimiento, tendrás el mejor ánimo y expulsarás de tu vida estas desdichas, no pequeñas, la envidia, los celos y la enemistad. Quienes pretenden mantener el buen ánimo no deben ocuparse en exceso de los asuntos públicos ni de los privados, pero si se ocupa de ellos, no debe escoger aquellos que superen su capacidad ni su naturaleza propia. Debe, por el contrario, mantenerse en guardia a punto tal que cuando la fortuna le sea adversa y lo conduzca a parecer un exceso, debe de poner sus armas y no tratar de alcanzar lo que supera sus posibilidades. La moderación es, en efecto, cosa más segura que el exceso. Muchas gracias por escucharme y un saludo virtual a todos.